Prodich, por una inclusión real. Y actualmente es funcionario público, director de Educación Inclusiva de la provincia de La Pampa. Participó en la 18ª Jornada Argentina de Historia de la Educación como expositor en el Sexto Congreso Nacional y el Cuarto Congreso Internacional de Investigación Educativa, la intervención educativa en el contexto latinoamericano, Facultad de Ciencia de la Educación, en la Cuarta Jornada de Historia Social de la Patagonia. Llevó adelante el taller de padres para padres en Santa Rosa y participó como expositor en el Sexto Congreso Nacional y el Tercer Congreso Internacional de Investigación Educativa, la investigación educativa en el contexto latinoamericano. Le damos la bienvenida al profesor. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, agradecerles la invitación, la organización, a Prodich, al Ministerio de Educación, a cada uno de los colegas que tuvieron el compromiso y la valentía de organizar este evento. Hoy lo charlábamos y le transmitía, no es posible pensar un evento semejante en materia de discapacidad con foco en la inclusión si no se construyen redes de apoyos. El evento en sí mismo ya es un espacio inclusivo porque tiene como característica la participación de diferentes actores e instituciones de gestión públicas, privadas, Ministerio de Educación. Por lo tanto, creo que el evento en sí mismo ya es un espacio de educación inclusiva, por lo tanto, para celebrarlo. Como señalaba el currículum, hoy me toca coyunturalmente ocupar un cargo que tiene su historia, un cargo que no es un cargo en sí mismo, sino que, como la denominación lo evidencia, es Dirección de Educación Inclusiva. Una dirección de educación inclusiva que hay que recuperar la historia en la provincia de La Pampa, ya que fue transitando, como fueron transitando los diferentes paradigmas, ¿sí?, por su denominación. De acuerdo al paradigma que iba predominando, también era el sentido político y pedagógico que iba asumiendo ese espacio. En este contexto y en este momento, producto también de una voluntad y una coyuntura de la gestión, la posibilidad concreta de ser Dirección de Educación Inclusiva. Por lo tanto, ya establece el primer principio, que es que la Dirección de Educación Inclusiva y la educación inclusiva no está asociada a la discapacidad, está asociada a la diversidad. Decididamente, cuando me preguntan a qué te dedicas, ¿sí?, cuál es tu tarea, lo asocian concretamente con ¿te dedicas a los chicos especiales? ¿Te dedicas a pensar políticas públicas para la discapacidad? Decididamente la respuesta es no. Lo que pensamos es justamente en pensar políticas públicas destinadas a la diversidad. Ustedes, cuando se fueron a sentar, se habrán encontrado con algunos papeles. ¿Puede ser? ¿Se encontraron con papeles? ¿Sí? ¿Qué dicen los papeles? 2 o 3 papeles. ¿No estamos preparados para esto? ¿Qué más? La familia es compleja, no estamos preparados para esto. Bien, yo los voy a ir ayudando porque lo tengo acá. No estoy preparado para esto. ¿Qué sentido tiene que esté si no aprende? La otra escuela está más preparada. Si no tiene acompañante no puede entrar. Si él no hubiese estado, ¿yo hubiese seguido con lo mismo? La familia lo niega, tiene necesidades especiales, no presta atención, deambula toda la clase. Él me enseñó lo que yo no sabía. Si él no hubiese estado, yo hubiese seguido con lo mismo. Él cambió mi práctica. Hay 22 y un integrado. Lo importante es que socialice. Son diferentes frases que fueron asociándose a diferentes paradigmas, ¿sí? Y fundamentalmente fueron frases que
si hubiesen quedado en el plano discursivo, no hubiesen generado el efecto que provocaron. ¿Sí? Entre otras cosas, es la legitimidad de que la diferencia se convierta en desigualdad. Cuando la diferencia se convierte en desigualdad, naturalizamos espacios paralelos de educación. Cuando la diferencia se convierte en desigualdad, las frases se convierten en normas. Decididamente, para hablar de educación inclusiva, tenemos que recuperar la historia, ¿sí?, acerca de cómo fueron concebidos las personas con discapacidad, porque fueron los colectivos de personas con discapacidad que ponen en tensión aquellos lugares por los cuales fueron excluidos. ¿Sí? El modelo de prescindencia, ese modelo, si se quiere, que aquel estudiante que no era funcional o aquella persona que no era funcional en aquel momento para el ejército, debía quedar afuera, porque se necesitaban hombres vitales, inteligentes y rudos para el ejército. En ese sentido, ese modelo que fue puesto en tensión posteriormente por el modelo clínico y biológico, dio respuestas en aquel contexto a lo que el paradigma biológico o el paradigma de prescindencia no había dado respuesta. Pero las respuestas tenían que ver con, de acuerdo a lo que tiene, es lo que necesita. De acuerdo a la condición va a ser la respuesta. Es decir, hoy lo comentábamos en el taller, inclusive los espacios educativos fueron pensados de acuerdo a la condición y no a la persona. Si la persona tiene una discapacidad motora, ese estudiante estaba legitimado que vaya a una escuela de irregulares motores, así era en La Pampa. ¿Sí? Si el estudiante tenía discapacidad auditiva, iba a la escuela de sordos e hipoacúsicos. Si el estudiante tenía una discapacidad visual, iba a la escuela de disminuidos visuales, de ciegos y disminuidos visuales. Y si el estudiante tiene autismo o no encuadra en ninguna de esas categorías, seguramente la pregunta es ¿dónde, qué hago y de quién es este estudiante? En ese sentido, el proceso de transformación amerita volver a la discusión de los paradigmas, no para anclarnos y no producir, sino después vamos a ver qué condiciones políticas pedagógicas podemos generar para achicar distancias. Pero sí, la discusión y el planteo es que no podemos seguir discutiendo con los estudiantes afuera. No hay y no es posible una educación inclusiva para todos y no para muchos si no están los cuerpos adentro. ¿Sí? El no estar preparado, si no conozco la experiencia, es una contradicción en sí misma. No puedo estar preparado si no conozco la experiencia. Es decir, antes de estar preparado, tengo que estar disponible. Y nadie sabe lo que puede un cuerpo antes de vivir la experiencia. Nadie sabe lo que puede un cuerpo antes de vivir la experiencia. Porque decididamente, y esta pregunta ya la habrán hecho, es, hoy concretamente tenemos estudiantes que aprenden por YouTube. ¿Sí? Y entonces la pregunta es, ¿qué enseña la escuela que no está en YouTube? Citando a Carlos Escliar. ¿Qué enseña la escuela que no está en YouTube? Seguramente en YouTube encontramos diferentes contenidos, desarrollo, temas, pero lo que no está en YouTube es lo que la escuela puede ofrecer en términos axiológicos. ¿Sí? Y lo axiológico se planifica y lo axiológico se organiza y lo axiológico debe convertirse en política pública. Porque si yo tengo una escuela con mi proyecto institucional que dice que es democrática, participativa, abierta e inclusiva y después la evaluación está sustentada en las capacidades individuales en función de mis expectativas, el discurso de escuela inclusiva quedó en el proyecto institucional sin generarse en la práctica. ¿Sí? Y no hay mejor proyecto institucional que el que circula en la escuela cotidianamente y no a veces el que está escrito. Por lo tanto, si hay una escuela de puertas abiertas, es una escuela que no solamente abre las puertas, sino que también da la bienvenida. Es una escuela que no solamente atiende la discapacidad, sino que la discapacidad es una oportunidad para mirar lo diverso en su conjunto. Es una escuela donde la práctica docente se enriquece en función de cuerpos diferentes y la mente también es cuerpo. Es una escuela en la cual, entre ellas, no solamente trabaja con la norma en materia de educación inclusiva, creo que vamos a coincidir que hoy las condiciones en términos normativos son de avanzada, si bien permanentemente hacen falta fortalecer la normativa. ¿Sí? Pero concretamente todavía en el colectivo de personas con discapacidad nos instalamos preguntas que a otros colectivos no les hacemos. Ese modelo biológico que hoy decíamos, llegó por ejemplo a la creación en ese contexto de las escuelas
especiales. Y ahí voy a aclarar. Escuelas especiales, servicios de educación especial, a los cuales en ese contexto hay que ser muy respetuoso porque dieron respuesta a lo que el sistema común no había dado respuesta. En este contexto debemos preguntarnos, ¿sí?, ¿por qué todavía le preguntamos a los estudiantes con discapacidad y le hacemos interrogantes que a otros colectivos no les hacemos? ¿Por qué los estudiantes con discapacidad que transitaron todo su trayecto en escuelas especiales no tuvieron titulación? ¿Por qué estudiantes con discapacidad, muchos de ellos no están alfabetizados? ¿Por qué estudiantes con discapacidad no tenían certificación o la certificación no era válida? Pero al mismo tiempo también se legitimó concretamente que si no estaban adaptados todavía deberían seguir en los circuitos paralelos. Es decir, el principio de integración, que fueron pasos significativos e importantes para hoy hablar de educación inclusiva, en líneas generales podía estar el cuerpo que la escuela tenía y estaba preparada y tenía las condiciones. El cuerpo que no tenía condiciones como para estar, todavía había que esperarlo, ¿sí?, porque era el sujeto el que se debía adaptar a la escuela. Vamos al PRESIM. Ese sujeto que debía adaptarse a la escuela aún todavía circula en la frase y en el discurso, ¿sí?, cuando justamente le instalamos preguntas que otros colectivos no le instalamos. Hoy sería un escándalo si en el proceso de inscripción de un estudiante le preguntaríamos o le diríamos que la otra escuela es más inclusiva. Otros estudiantes con otras condiciones, un estudiante negro, una mujer, ¿sí?, una mujer en contexto donde también esos colectivos fueron atravesados por procesos de exclusión y por momentos también son atravesados por procesos de exclusión, sí, en la educación sería un escándalo decirle por esa determinada condición que la otra escuela está más preparada. Pero sí a los colectivos de estudiantes con discapacidad todavía le instalamos preguntas y fundamentalmente se las instalamos a las familias. Por lo tanto, cuando se le pregunta a la familia qué tiene, nosotros lo que tratamos de trabajar en un programa que hemos desarrollado desde la dirección, se llama Aprendiéndonos, que es un programa destinado a capacitación hacia la familia, de familias para familias y de producción de materiales. Son 3 líneas de trabajo. Pero fundamentalmente trabajamos con las escuelas, los directores, los porteros, los docentes, que en lugar de preguntarle qué tiene, hay que preguntarle cómo es un día. Hay que preguntarle qué necesita, hay que preguntarle qué le molesta, qué apoyos podemos buscar. ¿Sí? Porque decididamente cuando yo pienso que el diagnóstico en sí mismo y la condición en sí misma va a provocar en mí preguntas, incomodidades, es el primer paso para salir de la zona de confort. Decididamente no es ofrecerle la educación inclusiva un lugar de certidumbre, es un lugar de incertidumbre, porque si la 1420, cuyo espíritu y propósito estaba generada y está generada para la homogeneización, nosotros venimos a hablar de diversidad. Por lo tanto, va a generar incomodidad, ¿sí? Pero sin la familia, decididamente no podemos construir ese traje a medida del estudiante, ¿sí? Sin la participación de la familia ya normada, es decir, tuvimos que normar el trabajo con las familias. ¿Sí? ¿Por qué tuvimos que normar el trabajo con las familias con discapacidad y no normamos el trabajo de la familia sin discapacidad? Digo, el famoso proyecto pedagógico para la inclusión, ¿sí?, cuya normativa en la provincia de La Pampa habilitó a la titulación, después lo vamos a ver, la resolución 1575, pero norma y explicita que la familia debe participar del proyecto pedagógico. Levante la mano cuántas familias hay acá. Todos somos familias. Nos vamos escindiendo y vamos mutando de acuerdo al lugar donde estamos muchas veces. ¿Sí? Si ocupo determinado rol, dejo de ser familia y si después tengo que ir a otro espacio, vuelvo a ser familia. ¿Sí? Por lo tanto, se produjo también en las familias de hijos con discapacidad la adjetivación de los modelos de familia. La adjetivación, es decir, hay familias ausentes, hay familias sobreprotectoras, hay familias complejas, hay familias que lo niegan y ahora me apareció una nueva clase de familia, digo yo. La familia es intensa.
Vamos adjetivando los modelos de familia, ¿por qué? Porque las familias, en ese concepto amplio, decididamente hoy interpela el formato escolar tradicional, común, sí, que fue preparado para un solo cuerpo, que fue justamente generado para una sola condición, que es que el sujeto que podía estar con un estímulo, que era generalmente el estímulo provocado por el docente, es el sujeto que podía permanecer. Aquel sujeto que hoy convive con 4 o 5 estímulos, decididamente es el sujeto que irrumpe. El sujeto que tiene alguna condición visible, ¿sí? El sujeto que tiene una discapacidad motora, lo tenemos Ariel, yo decididamente lo primero que tengo que hacer, ¿sí?, es para hablar de inclusión, es generar una escuela con accesibilidad motora, pero yo Ariel lo veo, no quiere decir que sea más fácil. Pero aquellos sujetos que necesitan de otros apoyos que no estén asociados únicamente a lo motor, ¿sí?, decididamente interpela. Y fundamentalmente cuando se trabaja sobre la accesibilidad cognitiva es donde aparece la frase no estamos preparados para esto, porque decididamente interpela lo didáctico, interpela lo metodológico, ¿sí? Y fundamentalmente cuando nosotros comenzamos y asumimos la gestión, lo primero que teníamos eran las voces de las familias. Yo conozco una familia, ¿sí?, que fue a inscribir a su hijo a una escuela de gestión. En La Pampa son escuelas de gestión privada, pero son estatales porque están subsidiadas por el Ministerio de Educación. Y cuando fue a buscar esa vacante, ¿sí?, fíjense las palabras, que anteriormente era matrícula compartida, ¿sí?, ¿me van siguiendo? Es decir, ¿qué otros estudiantes son compartidos? ¿Qué otros estudiantes son compartidos? No hay otros estudiantes compartidos, solamente los nuestros, diría una directora de una escuela especial, dice, son los míos, ¿cómo van a ir a aquella escuela y ahora nosotros qué hacemos? Ahora nosotros qué hacemos, nos vamos a quedar sin trabajo, ¿qué vamos a hacer con nuestros chicos? Después lo voy a contar cómo fue el proceso de transformación. Las familias de hijos sin discapacidad transmitiendo, ¿no va a bajar la calidad educativa? El docente diciendo no estar preparado y el docente integrador que estaba en sede decir, pero yo del nivel no conozco casi nada. ¿Cómo voy a trabajar con la docente? Y la docente diciendo, ¿voy a tener otra maestra al lado? ¿No me va a venir a supervisar, a monitorear? Philippe Mérieux, en el último seminario que tuve la oportunidad de escucharlo y participar, hablaba de 4 registros, entre escuela, equipo y familias. Entre escuela, equipo y familia. Hablaba del registro de la recusación, es decir, de acuerdo a dónde viene, sin conocerlo, ya me genera un prejuicio. Es decir, ¿qué me van a decir a mí si yo estoy todo el día con él? Si yo lo conozco, estoy todos los días. Pero la familia, ¿qué sabe? La familia lo niega. ¿Sí? Bueno, pero yo soy psicopedagogo, soy profe de educación especial, para esto estudié. Pero no hay condiciones conjuntas de articulación para hacer un acuerdo. El docente que viene de la modalidad trabaja con el cuerpo que le tocó, con el cuerpo que le designaron, ¿sí?, que es el alumno integrado. Y la docente trabaja con los otros cuerpos, ¿sí?, que son los cuerpos o para los cuales se formó. Pero los cuerpos que justamente no estaban dentro de sus expectativas forman parte de otros circuitos. Y entonces viene la pregunta de quién es este estudiante. Y aparecen las siglas. El estudiante es allá, SAIAT, SAI, Servicio de Educación Especial en otro contexto. Después vamos a explicar por qué. Hoy hablamos de Escuela de Apoyo a la Inclusión. Empieza a aparecer que, por ejemplo, el diagnóstico funcionó como Pac-Man. Le comió la cabeza. ¿Vieron cuando funciona como Pac-Man? No fue una oportunidad, como decíamos hoy en las ponencias anteriores. Les comió la cabeza. Y ahora me tocó trabajar con el autismo. Entonces, hoy lo contaba en el taller, que una directora me llama muy contenta diciendo, Ladio, dice, me estaba pidiendo recursos, por eso me decía esto antes. Me dice, Ladio, tengo 18 en inclusión, entonces tenés 300 en exclusión, le digo. Porque la educación inclusiva no es el acceso de estudiantes con discapacidad a la escuela común, es la reforma estructural de las prácticas, los gestos y las decisiones en una escuela. Esta familia que yo les conté, no vale, los que se están riendo porque están asociando algunas imágenes. Esta familia que yo les conté fue a pedir un banco. Ni siquiera van a pedir un lugar, van a pedir un banco a veces, un espacio, un reconocimiento. En el modelo de integración a donde estabas parada la escuela, y no es una crítica a la escuela, es un contexto propio, le dijeron sí, vas a tener un lugar, vas a poder inscribirlo, pero necesitamos que venga con un acompañante. ¿Sí? Sin acompañante nosotros no estamos preparados. ¿Sí? ¿Escucharon eso alguna vez?
cuando se le pide un acompañante por la condición sin conocer la experiencia. Yo les comentaba concretamente que la experiencia fue la familia buscando un maestro integrador por obras sociales, por equipos de apoyo. Yo creo que las familias buscan hasta donde a veces no están ni siquiera las condiciones para buscarla, a ver cómo lo inventan si es necesario, porque a diferencia de otras familias, el proceso de inscripción termina siendo una tortura casi. Entonces, concretamente, esa familia, cuando va el primer día de clases, llega con su maestro integrador. Llega la mamá, llega el papá, llega el equipo de apoyo. Cuando hay un estudiante con discapacidad, hay 45 alrededor. Cuando hay un estudiante que tiene autonomía, sí, generalmente hasta el primer día de clase a nivel secundario puede estar solo, ya la familia va menos. Pero si hay un estudiante con discapacidad, están todos mirando a ver el margen de error, no sea cosa que se desregule. Ese primer día de clase constó con la propuesta en un salón acústico que decía: cuando tengas muchas ganas de aplaudir, cuando tengas muchas ganas de gritar, cuando tengas muchas ganas de zapatear. Estaba la maestra integradora y estaba la familia. Juntos salieron corriendo porque el estudiante tenía autismo. Con su hipersensibilidad auditiva, decididamente la barrera estaba puesta en la condición. Si tiene autismo necesita un acompañante. No estaba puesta las barreras en el entorno. La barrera estaba puesta en la persona. Decididamente ahí es donde todavía el paradigma anterior nos atraviesa. Cuando pienso que la barrera es en sí mismo el estudiante, cuando pienso que la barrera es en sí misma la condición. La condición es una condición intrínseca al ser humano. Es, por momentos, trabajable, eso vimos las conferencias y las ponencias anteriores, pero la condición es lo que la escuela menos puede resolver. Lo que la escuela puede resolver es la identificación de barreras. En ese caso, barreras propias del entorno, en donde hay una relación entre las características del sujeto con autismo y una interacción con esas barreras. Y ahí es donde se hace práctica. Porque ¿qué barreras podemos identificar ahí? Barreras comunicativas, barreras didácticas, pero fundamentalmente barreras del plano actitudinal e ideológico. Barreras en las cuales se le preguntaban qué pasaba con el autismo, pero no se le preguntó qué necesitaba, qué le molestaba, qué le interesaba, qué apoyos podemos buscar. Teníamos un alto ausentismo de estudiantes con discapacidad. ¿Saben por qué? Seguramente lo sabrán. Porque si la maestra integradora no iba a la escuela, el estudiante no podía estar. ¿Sí? Concretamente, ¿cómo pudimos achicar distancia? Normativa y políticamente, y cuando digo política no hablo de política partidaria, de condiciones políticas pedagógicas, la figura del maestro integrador, ¿sí? Y no fue de nombre, ¿sí? Por resolución, ¿sí? Se transformó en docente de apoyo a la inclusión. Ya no hay una relación directa normativa que estaba entre un estudiante o tantos estudiantes integrados y una maestra integradora. No, decididamente, si no provocamos que el docente de apoyo a la inclusión pueda intercambiar roles con el docente de grado, pueda ser pareja pedagógica, pero además ese primer registro de la recusación pueda generarse en otro registro. ¿Se acuerdan que yo les dije el registro de la recusación? Bueno, Meriet trabajaba sobre esos 4 registros y el segundo registro es la adopción alternada. La adopción alternada también aparece en la relación entre familia, equipos y escuelas. La adopción alternada es, de acuerdo al que está, es como funciono. Si viene el ADIO, soy inclusivo. Se va el ADIO y vuelvo al paradigma anterior. No es porque yo sea inclusivo, me refiero es, si viene el supervisor, si viene el director o si viene la familia, le doy participación. Si no, dejó de tener una participación genuina y real. Eso pasa a veces con los estudiantes, es muy simple de ver. ¿Vieron cuando el estudiante en primaria o nivel inicial, también en secundaria, está molestando, se está copiando? Pasa a la docente y se da vuelta a la docente y vuelve al... ¿Sí? Bueno, entre nosotros también pasa. La tercera es la adopción por jerarquía. Lo hago porque me dijo el de arriba. Por más que sepa que es una decisión que no es funcional en el contexto en el cual yo trabajo. Sí, pero decididamente lo hago. Entonces, si yo fracaso, me lo dijo el de arriba también. ¿Sí? Y la cuarta es el conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo en esa relación entre docentes de apoyo a la inclusión y docente de grado común, como quieran llamarlo, de nivel inicial, primario y secundario, es el intercambio de rol y el trabajo como pareja pedagógica. Porque cada uno de los que está atravesando un proceso escolar tiene algo para dar. La información del docente de grado
es la información cotidiana, la información de lo escolar en términos de nivel, la información del diseño curricular, que muchos de los actores que permanecieron únicamente en la modalidad de educación especial, el diseño curricular de los niveles, ni los cruzamos. ¿Por qué? Porque fueron espacios o son espacios para el cuidado, para la socialización, para la contención. Y es ahí donde volvemos a discutir. Ojo, ojo, cuando los sistemas paralelos funcionan como aliviadero. Ojo cuando los sistemas paralelos funcionan como aliviadero. Porque si yo todavía discuto con estudiantes en tránsito, es decir, que estén circulando por escuelas especiales, pero hay una perspectiva de desarrollo en materia de inclusión, es una cosa. Ahora, si yo discuto y conservo el espacio de confort, y todavía es un paradigma caritativo en términos de contención y cuidado, decididamente la educación especial, en términos de escuelas y servicios de educación especial, funciona como aliviadero. Todos estamos más tranquilos, inclusive las familias también, el estudiante, todos estamos más tranquilos. ¿Por qué? Porque todavía el otro sistema no está preparado. Y como dice el artículo 24 de la Convención lo dice, un sistema educativo inclusivo que tenga circuitos paralelos no es inclusivo. ¿Sí? Porque si yo hablo de diversidad y todavía los cuerpos están separados, es porque todavía nos queda mucho para hacer para que la diversidad se convierta en norma. Los equipos técnicos también trabajando desde la individualidad del sujeto, ¿sí? Y no desde una dimensión institucional. La individualidad del sujeto, lo que yo vengo a atender es si tiene trastorno específico primario del lenguaje. ¿Sí? Por lo tanto, lo que yo vengo a atender, ¿sí?, es su desregulación conductual. Pero ¿qué herramientas institucionales puedo dejar para que se trabaje en este contexto? Por lo tanto, es ahí, cada una de las resoluciones les vamos a ir viendo, ahí es donde convertimos a los equipos técnicos que estaban fragmentados por nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, y estaban creados por discapacidad, por ejemplo, en equipos de apoyo a la inclusión. No puedo pregonar el sistema de redes de apoyo si yo también fragmento los equipos técnicos. Entonces, no puedo hablar de redes de apoyo, ¿sí?, si yo fragmento la intervención. Lo que no quiere decir que se pierda la especificidad. Decididamente no se puede perder la especificidad, porque si hay un estudiante con condición del espectro autista que está interaccionando con barreras del entorno, seguramente herramientas en el campo de la condición las debemos tener. Hoy me llamaba una familia mientras estaba en el hotel, que fui un ratito a cambiarme, y me decía, vos sabés que lo que se había usado como recompensa positiva en un nene con autismo, ¿sí?, que habían utilizado globos como apoyo porque le gustaban los globos, a diferencia de otros nenes con autismo que odian y tienen terror a los globos. Eso también habla en sí mismo que, por ejemplo, los estudiantes y los nenes con autismo primero son estudiantes y son nenes. No porque tengan autismo van a necesitar la misma intervención. A algunos les gustaban los globos y otros odiaban los globos. En este caso que me llamaron hoy, me transmitían, ¿y ahora qué hago? Porque no se puede sacar los globos de encima. Claro, lo que fue primero un interés, después se convirtió en una conducta repetitiva, restringida, ¿sí? Y si no tenían los globos, producía desregulación. Por lo tanto, ¿cómo utilizaba los globos como recompensa positiva y como mediador? Concretamente, la docente de grado tenía mucha información para trabajar con esas recompensas. ¿Por qué? Porque podía marcar los tiempos y los espacios del aula con la recompensa de los globos. No estén más los globos disponibles. Los globos, ahora desínflenlos y trabajen con él, ¿sí?, con un sistema de fichas que a medida que vaya provocando, ¿sí?, las actividades que le van proponiendo y que él va proponiendo, le van dando un globo. ¿Sí? Escuelas especiales interviniendo desde el paradigma de la integración. Decididamente la estructura, el estatuto, los cargos, hasta los títulos, ¿sí?, fueron pensados en función de, los nombres de los títulos fueron pensados en función de las características individuales de hasta lo que no tenía. Profesor en enseñanza diferenciada, ¿sí? Profesor en retardos mental. Está bien, no es que uno le hace una crítica a los títulos, es que muchas veces y simbólicamente ese paradigma de integración después se convirtió en hegemonía y en práctica, y concretamente los servicios o escuelas especiales también el modo de gestión de intervención y de acompañamiento con las escuelas de nivel también tenían esa lógica y muchas veces conviven, porque ahí hay un primer principio. No hay un reemplazo automático de un paradigma a otro. Si ustedes me preguntan a mí,
qué está pasando en La Pampa, yo después les voy a mostrar las condiciones, si se quiere, del proceso de transformación que estamos atravesando, pero sí tenemos que decir que los paradigmas conviven. En una misma escuela pueden convivir los 4 paradigmas: el modelo de prescindencia, el modelo biológico, el modelo de integración, y puede haber experiencias de educación inclusiva, pero no me animo a decir que toda la escuela sea inclusiva. Si hay experiencia de educación inclusiva en esa escuela, porque si hubiese una escuela de educación inclusiva, decididamente quiere decir que las otras no son inclusivas, entonces todos se anotarían en esa escuela. Por lo tanto, si hablamos de inclusión es porque todavía hay exclusión, ¿sí? Por lo tanto, la mejor escuela inclusiva es la que tenga apertura social, que independientemente de la discapacidad pueda aprovechar y tener, sí, al colectivo de estudiantes con discapacidad como una oportunidad. También la Convención lo dice: nada de nosotros sin nosotros, pero después tomamos las decisiones y se las comunicamos a ellos. Es decir, nada de nosotros sin nosotros, pero tomamos las decisiones, dónde tiene que estar, cuánto tiempo, qué tiene que aprender, y la Convención está diciendo un lema: nada de nosotros sin nosotros. Familias de hijos sin discapacidad con la preocupación de la convivencia en la diversidad. Muerde, se desregula, ¿sí? Hace un tiempito me ha llegado, hoy lo compartí, lo comparto para los que no estuvieron. Fui a hacer un taller a una escuela y le dije, por favor, que me envíen los criterios de derivación, ¿se entiende?, para la intervención de los equipos. No me gusta la palabra derivación porque es del ámbito clínico, pero intencionalmente se las envié por correo para ver si la ponían en tensión, la daban por alto, ¿sí?, o la obviaban. Decididamente los motivos fueron de derivación. Se dispersa mucho, se distrae con facilidad, si practica lee mejor, solo participan clases si la docente lo convoca. ¿Sí? Solo participan clases si la docente lo convoca. Y no es una condición negativa. Sí, bueno, pero tiene 27 más. Entonces las familias de hijos sin discapacidad dicen, si se ocupa de él, no se puede ocupar del resto. Decididamente ahí es donde no está atravesado por el diseño universal del aprendizaje, no hay identificación de barreras y no hay configuraciones de apoyo. Porque esa propuesta que yo les comentaba de ese estudiante que se fue a inscribir, decía cuando tenga muchas ganas de aplaudir, de gritar y de zapatear, y esa misma propuesta yo les comentaba que hoy en el taller, que fue transformada por diferentes cuando tengas ganas. Cuando tengas ganas de aplaudir, entonces los estudiantes sin discapacidad auditiva, a partir de la experiencia sabían otras formas de aplaudir. Cuando tengas ganas de tirar espuma, cuando tengas ganas de hacer silencio, cuando tengas ganas de mostrarme qué tenés, cuando tengas ganas de entrar juntos al aula y no separados, cuando tengas ganas de qué. Porque la propuesta estuvo centrada con una voluntad de que todos estén entretenidos, estén estimulados, cuando tengan mucha ganas de aplaudir, pero había un estudiante con hipersensibilidad auditiva. ¿Sí? Por lo tanto, un estudiante que esté excluido es porque hay procesos de exclusión. ¿Sí? Porque es un estudiante que lo excluimos, no es que está excluido. Porque hay barreras del entorno. Coordinadores, directores manifestando no estar preparados. Y barreras ideológicas en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Yo les comentaba hoy también en alguna de las charlas, concretamente, que esas barreras las pudimos o las vamos, y todavía nos falta permanentemente, eliminar barreras ideológicas porque, lo habrán escuchado, la discapacidad es una representación. ¿Sí? Porque decididamente, fíjense, que todos los estudiantes que yo les describí no tienen una condición de discapacidad como las que conocemos nosotros. Son estudiantes adjetivados por aquellos que no pueden o aquello que no está dentro de los parámetros de normalidad para los cuales yo fui preparado. Condiciones políticas, pedagógicas, tuvimos que hacer una resolución para ese acompañamiento en el Consejo Federal de Educación. Se tuvo que impulsar una resolución propia para el acompañamiento de las trayectorias de estudiantes con discapacidad, que restituye un derecho, pero que creo debe ser un instrumento para discutir otras cosas. No puede ser un medio en sí mismo, debe ser un medio para discutir la educación inclusiva en los niveles. Porque, por ejemplo, habla del concepto de corresponsabilidad, que es muy novedoso. ¿Qué es la corresponsabilidad? Es que la inclusión de un estudiante, en este caso con discapacidad, no depende de la maestra integradora.
no depende su presencia de la maestra integradora. Hay una corresponsabilidad en el proceso de inclusión de ese estudiante. ¿Sí? Es ahí donde, por ejemplo, en las zonas oeste del territorio pampeano, donde ¿hay alguien de Mendoza? Provincia de Mendoza, donde hoy en el oeste pampeano limita con la provincia de Mendoza, y estamos con una lucha por un derecho humano también como el agua, se crearon 2 equipos y 2 equipos multinivel, es decir, ya no fragmentados ni por discapacidad ni por nivel, sino que acompañan la trayectoria de un estudiante de nivel inicial hasta jóvenes y adultos si es necesario. ¿Sí? Esa resolución, la 327, sobre creación y modos de funcionamiento, respectivamente, de los equipos interdisciplinarios itinerantes multinivel. La persona que toma un cargo, si no lo toma para el estudiante, ¿sí? Tomé un cargo para acompañar a tal estudiante, tomé un cargo para acompañar a tal escuela en una zona, ¿sí? Y decididamente la oportunidad concreta de trabajar con la familia es también en función de algunas decisiones que se han tomado, en que si yo sigo asociando que el proceso de inclusión tiene que ver con el ingreso de estudiantes con discapacidad, decididamente voy a generar el ingreso, el acceso, tal vez la permanencia, pero no el aprendizaje. ¿Sí? Es decir, hay lo que Gentile plantea, un proceso de inclusión excluyente. Inclusión excluyente, están, pero no están. Están siempre y cuando tengas acompañante al lado. Ahora bien, cuando yo puedo trabajar que la educación inclusiva está asociado a lo diverso, decididamente es cuando le puedo comunicarles a la comunidad educativa las experiencias de inclusión de una familia con hijos con discapacidad, de un matrimonio igualitario, de un embarazo, una persona o un adolescente con embarazo adolescente no deseado, ¿sí? Estudiantes con diferentes características, estudiantes que no les enseñamos, por eso no aprenden, porque ahí está la educación inclusiva, donde está centrado en la enseñanza, no en el aprendizaje en términos de responsabilidad individual. Es decir, si no aprende, por algo debe ser. ¿Sí? Una educación inclusiva es la que está centrada en la enseñanza. Una educación inclusiva que identifica barreras y sale de la forma de la conducta. Sale de esa forma de la conducta que muchas veces me describe la topografía de un estudiante. Es decir, golpea, hace berrinches, patalea, no aprende. Esa es la forma de la conducta, esa es una topografía de la conducta, pero no me puede decir a mí cómo yo puedo intervenir. Me lo está describiendo en su forma, en su escena. Tengo que ir al propósito de las conductas. Tengo que ir a generarme ese conflicto cognitivo. ¿Por qué hace esto? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? Conozco esa familia que se fue a inscribir a esa escuela, que en su casa, ¿sí? Tiene ese hijo con autismo y había conductas por autoestimulación. ¿Vieron que dice se pega? No se pega porque se pega justamente porque está comunicando una acción que no puede comunicar, porque no tiene lenguaje. ¿Sí? Por lo tanto, no muerde porque se levantó con ganas de morderte. El propósito de la conducta, que yo hoy les comentaba concretamente, tenía que ver con la atención y el control, no con la mordedura en sí mismo. El tema no era que muerda, el tema que mordía la docente. Entonces, pensando en configuraciones de apoyos, él mordía otras cosas. Mordía un turrón a las 11, una manzana a las 11:30, tenía elementos propioceptivos para regularse, el escenario de la escuela pensado como un lugar más, no sacando al estudiante afuera porque provoca disrupciones en un aula. Porque si la escuela es pensada como apoyo, no estaríamos discutiendo si tiene que estar adentro o afuera. Discutimos si tiene que estar adentro o afuera porque no estamos pensando la escuela como apoyo, estamos pensando un solo espacio como apoyo. Pero además estamos pensando un espacio que fue generado para muchos, pero no para todos. Esta resolución 1575 del año 2017 fue la resolución que para nosotros destrabó significativamente la titulación de los estudiantes con discapacidad. Yo hoy preguntaba, ahora que tenemos un poquito más de gente, levante la mano, ¿cuántos estudiantes con discapacidad que transitaron su escolarización únicamente en escuela especial están titulados? ¿Vuelvo a la pregunta? Levante la mano, ¿cuántos estudiantes con discapacidad que transitaron su escolarización únicamente por escuela especial están titulados? 1.
Bien. Levante la mano. ¿Cuántos conocen estudiantes titulados? ¿Cuántos conocen estudiantes titulados? ¿No conocen estudiantes titulados? Todos debemos conocer a alguien que haya titulado, no con discapacidad. Fíjense la pregunta. Tenemos la representación. Yo dije, ¿cuántos estudiantes? Esta es, ¿vieron? Educación inclusiva, políticas públicas y experiencia escolar. No estoy hablando de discapacidad. Pero ¿qué pasa? Decididamente tenemos que discutir ese colectivo en el marco de inclusión educativa, porque fíjense que implícitamente hay una persona que levanta la mano, el resto conocemos estudiantes titulados, pero en este colectivo, fíjense, y no es una investigación, es una muestra. Bien, vamos dos. Es decir, es casi lo contrahegemónico. Es una experiencia extraordinaria todavía. Por lo tanto, no podemos seguir discutiendo, por ejemplo, en un concepto que es la escasa referencia del currículum. Porque mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes conocen o le preguntaron, y nosotros mismos, cuánta referencia con el currículum tenemos de los títulos que recibimos en nivel secundario? Es decir, ¿cuántos de ustedes hoy le cobran sentido a la enseñanza y el aprendizaje de la tabla periódica en sí mismo? Yo di el ejemplo de la tabla periódica porque después los vamos a ver. Cuando a mí me enseñaron los sustantivos, adjetivos y verbos, no sé si me enseñaron tanto a clasificar. Y cuando me enseñaron la tabla periódica, no me enseñaron a clasificar. A mí yo no me acuerdo que tenga muy seguro y convencido que era para clasificar. Pero decididamente no nos acordamos porque fueron pensadas determinados diseños de tareas para aquel que pueda aprender, que es el mismo que aprende por YouTube. Por lo tanto, no son procesos naturales que hay que legitimar. No hay estudiantes titulados que hayan transitado su escolarización únicamente por escuelas especiales porque hay un derecho vulnerado. Nos guste más, nos guste menos, discutamos más, discutamos menos, pero es un derecho vulnerado. Hay que plantearlo en esos términos. Porque si otros colectivos no se titulasen, sería un escándalo. Sería un escándalo. Por lo tanto, aparecen algunas preguntas que es, ¿para qué le sirve el título si no aprendió nada? Entonces preguntémosle, como lo dije en una reunión, a todos los estudiantes que se egresan a nivel secundario qué es lo que aprendieron durante su tránsito en el nivel secundario. Porque todos los estudiantes que egresan en el nivel secundario no podemos dar garantía que estén preparados para lo propedéutico, que estén preparados para el mundo del trabajo, que estén preparados para vivir en sociedad. No damos garantía de esos, pero a los estudiantes con discapacidad se los seguimos preguntando. ¿Qué referencia tienen con el currículum? Se modificó la denominación del cargo de maestro integrador por el de docente de apoyo y la inclusión. No es un cambio de nombre únicamente. Por resolución, por tareas y por funciones, ya no hay más una relación directa en el análisis, por ejemplo, de distribución de los recursos entre maestros integradores y alumnos integrados, porque esa es una relación cuantitativa entre la persona con discapacidad y el que está únicamente preparado para atender eso. ¿Cómo hago para provocar lo diverso, el intercambio con un otro, si yo tengo una persona permanentemente al lado, ¿sí? Y el modelo social que habla de autonomía? Pero la autonomía no es por inercia. La autonomía se enseña, no viene dada, ¿sí? Pero decididamente, si no la experimento, no genero las condiciones, no la planifico, me encuentro con que algunos procesos se asocian y se conciben como que ya son dados. Es decir, si hay un estudiante con disrupción conductual y con autismo, la escuela ahí quedó como distanciada de esa necesidad. Otra familia, la familia de Jenny, también anduvo buscando una escuela. Su hija con síndrome de Down la adoptaron, ¿sí? Y su miedo y su necesidad era la permanencia. Es decir, queremos que permanezca la familia, queremos que permanezca porque todavía no estaban dadas las condiciones y ella no está preparada y va a ser un nivel de frustración muy grande para ella. ¿Sí? Decididamente, trabajando con la familia es a la inversa. En un paradigma de educación inclusiva y en un modelo social, es la enseñanza la que produce desarrollo, no el desarrollo el que produce enseñanza. No puedo estar expectante a ver si hay procesos madurativos que se van cumpliendo y después yo centrar el problema en la enseñanza. Hoy escuchamos la familia de Jenny. No veo mi apoyo visual, por lo tanto,
Sí, vamos. Con el segundo. Bueno, con el segundo video. Yo no fui diagnosticado, tengo ansiedad para que me vayan pasando los audiovisuales. La familia de Jenny, les comentaba, decididamente tenía una representación social en sí misma de la condición de su hija. ¿Sí? La verdad que es una experiencia linda. Le permite a la nena poder incluirse como cualquier nene normal. A pesar de que ella no habla, es todo con señas. Llego acá a la escuela, ayudo, acompaño a Brittany. Yo me siento cómoda, me gusta, porque los chicos sordos se comunican bien y se entienden perfecto. Dana es una segunda hermana, viene a ser. Ella es la que le explica, le enseña, la cuida, le transmite a los otros chicos. Para mí es importante que ellos puedan tener una experiencia positiva, para que ella pueda incorporar estos conocimientos que quizá uno le acerca como docente, que ella pueda ir aprendiendo y sobre todo expresarse con su lenguaje de señas. Ese es mi deseo para ella, que ella pueda tener una trayectoria escolar feliz. Que lo que ama es venir a la escuela. Y ya la ve a Dani y ya se le iluminan los ojos y ve a los compañeritos y la escuela y ya está, no la saca. Esta es Brittany. La ponencia se denominaba Educación Inclusiva, Políticas Públicas y Experiencia Escolar. ¿Sí? Brittany es una estudiante que estaba atravesando espacios mixtos. ¿Sí? Es decir, recibía sus apoyos en circuitos paralelos. Hoy la docente va a donde está Brittany, donde tiene que estar. Pero no solamente provoca enseñanza para Brittany, sino que generó todo un proceso de inclusión para otros. Y no son los otros, y la familia cuando habla de normales, ¿sí? Decididamente no habla de la normalidad con la cual nosotros a veces nos paramos. Habla de naturalidad, es decir, hay un proceso genuino. ¿Sí? Y este tipo de entrevistas y de experiencias también permiten evidenciar cómo también en las representaciones de familias conviven los diferentes paradigmas. ¿Sí? Porque para eso es necesario que la familia participe en las decisiones de la agenda pública de un ministerio, de una dirección y de una escuela. La situación de Jenny es esta. El primero. Por suerte he tenido un acompañamiento de las docentes desde que empezó nivel inicial hasta ahora, muy bueno, y sobre todo con la maestra que tiene para ella. Los compañeros la quieren un montón, la ayudan un montón. A veces se aprovecha de eso, de que ella no cuelgue una campera, nada, pues sabe que los compañeros están ahí para ayudarla en todo. Lo que se nota bien es el crecimiento intelectual, que es lo más importante, o sea, se desarrolla de una manera increíble, muy autónoma y muy independiente. En ese testimonio conviven 2 o 3 paradigmas. ¿Sí? Es decir, en ese testimonio hay un proceso de inclusión por parte de Jenny, pero al mismo tiempo, fíjense cómo entre la familia que adoptó a Jenny también aparece que hay una maestra para ella, ¿vieron? Pero hay otra voz que dice es autónoma. Decididamente porque la maestra que es para ella es la maestra, que es para todos. Entre ellas también la docente de apoyo y la inclusión, que debe ser para todos, que debe articular ese proceso de educación inclusiva y no de cuidadora. ¿Sí? Fue necesario, entre otras cosas, algunos hechos concretos como fueron los encuentros provinciales de educación inclusiva para trabajar sobre lo ideológico. Por lo tanto, trabajamos con algunas experiencias de educación inclusiva, trabajamos con conceptos y con encuadres metodológicos y trabajamos fundamentalmente con el rol de las familias, la formación docente continua, la titulación
y el intercambio entre la modalidad de educación especial y lo que tenía para proporcionar las escuelas y los trayectos y la educación de los niveles. Equipos técnicos conformando, sí, su propio modelo de intervención. Es decir, la pregunta, ¿qué hacen en educación? ¿Sí? Todos los fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales. Pero no qué hacen por lo que no hacen, sino qué hacen en términos de sentido. Podemos ponernos de acuerdo, trabajadores sociales, fonoaudiólogos, cuál es el modelo de intervención en un contexto educativo. Porque en una educación inclusiva, y ese trabajo lo hicimos con el fonoaudiólogo, están los modelos de intervención en la página del Ministerio de Educación, decididamente la prescripción médica. La prescripción médica no es una propuesta educativa. Por lo tanto, tuvimos que repensarnos todos los modelos de intervención del colectivo de profesionales que muchas veces habían transitado sus espacios paralelos también, pero que llegan a una escuela. Porque la escuela tiene su contexto, sus variables, sus normas, sus condiciones, su historia. Por lo tanto, ese trabajo en redes de apoyo, también pensados los psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, trabajadores sociales en un contexto educativo. Porque decididamente a mí el certificado y las prescripciones, y este ejemplo yo lo comento, cuando asumimos la gestión, todavía lo tengo guardado, 2 de cada 5 familias venían con el certificado médico y, entre otras cosas, transmitían cuántos días de integración necesitaba su hija. ¿Me van siguiendo? Necesita 3 días de integración, necesita escuela especial, necesita integración. Decididamente, si yo no discuto, si yo no oriento, si yo no acompaño, pero además, si yo no defino que la propuesta educativa es educativa y eso es la condición, decididamente van a estar conviviendo. Y trabajar con ese paradigma es justamente la convivencia entre el paradigma clínico, el hegemónico, y no es que la neuróloga a mí, porque está en contra mío, me lo envía. Fue un proceso natural. ¿Por qué? Porque ante determinada condición, por ejemplo, la necesidad de las 3 terapias semanales. ¿Sí? Es decir, hay una respuesta estandarizada a la condición. Si tiene autismo, va una vez a la fono, una vez a la psicóloga y otra vez a la psicopedagoga. Independientemente del traje a medida. ¿Sí? Y además esas herramientas, como lo trabajaba Sebastián, no son dirigidas a las personas que más tiempo están al lado, acompañando o con el estudiante, porque quedan a veces en un espacio paralelo. Es decir, en una educación inclusiva, en un aula inclusivo, los apoyos pueden ser pensados en varias dimensiones, en varias instancias. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay estudiantes con discapacidad, los apoyos son pensados para el estudiante. Y el nivel de mediación es con el estudiante, pero las estrategias para con el docente ocupan un lugar menor. Y fundamentalmente hay 2 dimensiones que es necesario plantear. Es necesario trabajar, ahí va mejor, ¿no? Pareciera que estaba hablando sin micrófono. Es necesario trabajar con la mediación mediada por padres y madres y con la mediación mediada por pares. Si no hay mediación mediada por pares, puedo hablar de Vygotsky, de zona de desarrollo próximo, pero decididamente no hay una práctica genuina de intervención asociada a la educación inclusiva. Si yo no tengo la posibilidad de trabajar el registro de un otro, por ejemplo, dentro de la condición del espectro autista, si yo no utilizo ese par, decididamente todavía la intervención está mediada por el acompañante. Entonces, en una aula inclusiva, en una escuela inclusiva, hay múltiples formas de pensar esas mediaciones. No hay una sola. Yo les dije que el micrófono me iba a complicar hoy. Estoy acostumbrado al otro micrófono. Y hay 2 ejes principales. Esa formación docente continua y el trabajo con la familia. Sin formación docente continua no hay trabajo con las familias. Por lo tanto, ¿tenés el otro micrófono? Por lo tanto, si no hay y no está la posibilidad de que aquellos actores que muchas veces tienen que tomar decisiones institucionales sean formados, sean preparados en el paradigma de educación inclusiva, vamos a tener el cuerpo por detrás. Todavía nos van a estar esperando para tomar decisiones. Espero que no sé. Ahí está, perfecto. ¿20? Bárbaro. En ese trayecto de formación docente continua tuvimos la posibilidad
de generar un trayecto de formación destinado a directores de nivel, de escuelas. Es decir, que para concursar y ascender para los cargos de directores deben atravesar por 4 módulos de educación inclusiva. Entender mínimamente las cuestiones básicas de que un cuerpo, de acuerdo a las características que tiene, no puede estar separado de otros. Ese primer módulo, que es educación inclusiva, está dirigido a directores de escuelas de nivel inicial, primario, secundario. En este momento están transitándolo 54 directores de escuelas secundarias. Es decir, después del tránsito de enseñanza, de aprendizaje y de recuperación de las ideas propias de la educación inclusiva, recién ahí pueden concursar para ser director. ¿Sí? Tienen que transitar por ese módulo. ¿Sí? Y aquellos que lo quieren hacer también está disponible de manera opcional. Es un trayecto de 4 módulos donde se trabaja educación inclusiva, políticas públicas y experiencia escolar. Cuando yo les comentaba la historia de las familias, la historia de aquello que le preguntamos cuando tiene una condición, es cuando tampoco trabajamos con las biografías personales de nosotros, porque a cada uno de nosotros se nos representa un proceso de inclusión, de integración, de segregación, sin estar asociado a la discapacidad. Todos nosotros tenemos algún conocido, nosotros que hemos atravesado algunos espacios y momentos asociados a la segregación, a la integración. En ese sentido, con la posibilidad y con la intencionalidad de escucha que se practica, que no viene dada, tuve la posibilidad, entre otras cosas, del decreto 1715. ¿Por qué me voy a parar 5 minutos acá en este decreto? El decreto 1715 fue el decreto que en la provincia de La Pampa transforma y convierte a las escuelas especiales en escuelas de apoyo a la inclusión. ¿Sí? Es decir, no se eliminaron los edificios, no se eliminaron los cargos, siguen habiendo estudiantes, pero se modificó y se transformó la función. Es decir, ningún estudiante puede ser obligado a ir a un espacio paralelo. La familia tiene el derecho, por convención, pero también por resolución jurisdiccional, que puede elegir la escuela que quiera, pero fundamentalmente los recursos pensados en las escuelas de nivel y no anclado en la voluntad individual. El decreto 1715 convierte a las escuelas especiales en escuelas de apoyo a la inclusión. Es decir, no es de acuerdo al cuerpo que tengo el lugar donde me toca. Vuelvo a repetirlo. No es de acuerdo al cuerpo que tengo el lugar donde me toca. Y la mente también es cuerpo. Es qué barreras en la participación y en el aprendizaje hay, ¿sí?, para poder incluirnos entre todos. Porque es el pasaje de pensar la necesidad especial a barreras para el aprendizaje y la participación. Y eso también hay que convertirlo en política pública, porque si yo todavía sostengo circuitos paralelos, también es deficitario para los recursos, para los cargos, para las intervenciones. ¿Por qué? Porque hasta las intervenciones son compartidas. Porque hay cargos para estar directamente en sede y otros cargos para estar, por ejemplo, directamente en la escuela de nivel, pero nunca se cruzan. La escuela especial, pensado como escuela de apoyo, es una escuela que acompaña los procesos de inclusión de estudiantes con discapacidad, pero fundamentalmente de los procesos anclados en los diversos, no asociados a la condición. Y los estudiantes con discapacidad pueden ir a recibir determinados apoyos que sí ahí no encuentran en la escuela de nivel. Es decir, en Santa Rosa, la capital de La Pampa, yo digo, está la mejor pileta climatizada. En la escuela de apoyo, en la ex escuela especial. Hay una pileta climatizada donde solo asistían los estudiantes con discapacidad motora. ¿Sí? Hoy esa pileta fue abierta para todos. Hay otros cuerpos. Están los cuerpos con discapacidad motora, están los cuerpos que nunca accedieron a una pileta climatizada. Y también son procesos de exclusión. Porque si yo tengo a los estudiantes con discapacidad motora en una pileta climatizada, pero después tengo otros que por cuestiones sociales nunca fueron a una pileta climatizada, todavía es la presencia y participación de estudiantes con discapacidad en un espacio. ¿Me van siguiendo? Entonces, uno de los planteos es, ojo, porque si tenemos todos los cuerpos en un mismo espacio, también hay homogeneización. También hay homogeneización. ¿Por qué? Porque si bien cada uno es diferente, hay patrones comunes. Si hay discapacidad motora, ¿qué características tienen los cuerpos?
Entonces, en esa pileta, por ejemplo, van todos. Una escuela de apoyo a la inclusión donde, por ejemplo, los cargos que se vienen generando ya no son de maestros integradores, sino que están conviviendo, para no discutir los derechos adquiridos y respetarlos, está conviviendo el maestro integrador con la nueva figura de docente de apoyo a la inclusión. Ya nos creamos más cargos de maestros integradores. Son docentes de apoyo a la inclusión, ¿sí? No solamente por el nombre, sino por la función. Y al mismo tiempo, escuelas especiales que fueron transformadas en escuelas de apoyo a la inclusión y trabajan con escuelas, no solamente con el estudiante. Equipos técnicos que trabajan con la institución y no solamente con el estudiante que necesita apoyos. Porque todos los estudiantes necesitan que identifiquemos barreras y pensemos apoyos. Sí. Parámelo ahí, por favor. Les quiero contar brevemente en 2 minutos la historia del video. Fue producido por los estudiantes. No se los produjimos nosotros, no se lo producimos nosotros, no se lo dimos dado. ¿Qué y cómo representaban los estudiantes y la inclusión? ¿Cómo ellos se imaginaban? ¿Cuál era la idea de inclusión en un taller para los estudiantes? Porque no puedo seguir pregonando que nada de nosotros, sin nosotros, y no tenemos las voces de los estudiantes. Coordinado, organizado, planificado, pero así se representaron la inclusión los estudiantes, con y sin discapacidad. Y le dije que ponga pausa, porque hay municipalidades, porque hay hospitales, porque hay escuelas participando de ese video, y se los convocó para también ver cómo se representaba la inclusión. Porque una sociedad democrática habilita, conduce a una educación inclusiva. No hay sociedades democráticas si no hay educación inclusiva. Decididamente la historia que yo les comentaba son las historias y las biografías que nosotros debemos poner sobre la mesa concretamente porque ese estudiante que no tiene control de esfínteres, que no tiene lenguaje, que tiene hipersensibilidad auditiva, ese estudiante que necesita de otros que suspendan el juicio,
que no actúen por prejuicio. Ese estudiante que buscó una escuela durante un tiempo, después encontró otra escuela. Una escuela donde su propuesta fue mediada, una propuesta donde había identificación de barreras, una propuesta donde hubo intencionalidad de escucha, una propuesta donde su condición fue una oportunidad para trabajar con todos. Porque dentro de la condición del espectro autista como causa está la posibilidad de pensar configuraciones de apoyo no para ese estudiante, sino para todos. Porque si yo puedo estar convencido diseñando los apoyos para un estudiante sin verbalización, ¿sí? Donde yo puedo planificar una planificación desde las 3 rutas, la visual, la auditiva y la kinestésica, decididamente eso no sirve solamente para ese estudiante. Ese estudiante fue afectado, él y su familia, porque cuando hay un proceso de exclusión, hay un proceso de exclusión del entorno también. Hay un proceso de exclusión del entorno. Ese estudiante que no conectaba, que no miraba, ese estudiante que no quería entrar a la escuela, ese estudiante que tenía altísimos procesos de regulación, fue la historia de otros estudiantes. Ese estudiante fue Felipe, ese estudiante fue Isabela, una estudiante con multiimpedimento que después se las voy a mostrar, que había transitado su escolarización en la escuela especial y se le preguntó a la familia a qué escuela quería ir en febrero. ¿A qué escuela quería ir? Una pregunta que nos deberíamos hacer porque debería ser común, pero no a todos les resulta común. Y esa historia, la historia de los Felipes, de las Isabelas, de los Pedros, de los Joaquines, de los Benjamín, es la historia de cuando podemos mostrar que con determinadas condiciones políticas, pedagógicas y metodológicas hay experiencias de educación inclusiva. Sí. La boquita feliz. Bien. Un aplauso para Feli. ¿Qué ponemos, mamá? Muy bien. A ver. ¿A papá? Ese estudiante con autismo, Felipe, con hipersensibilidad auditiva, toda su condición con lo sensorial, hay una muestra ahí que es que todos estaban sin zapatillas. Todos están sin zapatillas, no todo el tiempo, ¿sí? Pero no es una norma hegemónica estar todo el tiempo con zapatillas. Ahora, si yo no conozco a alguien que se quiera sacar las zapatillas, nunca voy a poder pensar que la diversidad se puede convertir en norma. Y los chicos y sus pares lo hacen en forma genuina. Yo les traje para compartir, me va a llevar 10 minutos, por eso les pregunté, me queda 13 y voy como no sé si como lo planificado, pero me voy ajustando los tiempos, como a veces escuchamos, nos vamos ajustando los tiempos, pero hablamos de flexibilizar los espacios. Esa historia es ese mismo nene que no miraba, que no conectaba, que no focalizaba, que no tenía sonrisa social, que no tenía y no tiene, pero se compensa, se trabaja y se generan las condiciones, la representación de teoría de la mente. Tengo barreras comunicativas hoy. La representación de la teoría de la mente. Un estudiante con autismo que la literalidad era condición propia. Yo cuento, cuando entrevistamos a esa familia, cómo hacía la familia para ponerle límites, porque es un estudiante que no registraba el nombre. Le decían Felipe y no se daba vuelta. Felipe no se daba vuelta. Después vamos a ver cómo es trabajado en el aula con un breve video. Pero al mismo tiempo es un estudiante que recuperó la identidad. No es Felipe el autista, es Felipe tiene autismo. Felipe tiene condición del espectro autista, pero primero es Felipe. Primero es Isabela. Después
tienen una condición. Y esa sonrisa social, esa teoría de la mente, cuando la familia nos cuenta que ahora Felipe había tenido una hermana, cómo habían trabajado la idea de hermano. Y fíjense la literalidad. ¿Sí? Para ponerle un límite, él, cada vez que la madre lo retaba, le iba a dar un beso a la panza de la madre. ¿Sí? Después esa familia tenía un compañero que estaba bastante excedido de peso y cada vez que ese compañero le ponía límite, iba y le daba un beso a la panza del compañero. Fíjense si eso ocurriese en una escuela. Si le da un beso a otro que no está legitimado. Es decir, si levanta el guardapolvo a otra persona, es una conducta desajustada del contexto escolar. Por lo tanto, es un escándalo. Entonces, ser amable con el autismo es ser amable con la inclusión. Ese Felipe lo crucé con otros Felipe, ante los cuales yo le traje una reflexión de la maestra de Felipe. Quiero y espero que el mundo, que la sociedad esté preparada para estar cerca tuyo, para abrazarte cuando estés nervioso, para entenderte si gritás y para entrar a tu mundo si los dejás. Tengo un sueño muy recurrente, ya me pasó 7 u 8 veces o más. Sueño que nos encontramos en el colegio, en la Plaza de Martínez, y otras veces no llego a definir dónde estamos. Seguís con tu melena rubia, casi blanca. Estás más alto y tus ojos celestes siguen siendo perfectos. Conozco muy poco sobre el tema de los sueños, pero me dicen que cuando se repite varias veces, por algo es. Te conocí en marzo del 2015, pero me hablaron de vos unos días antes. Ese febrero, Luciana, la coordinadora de las integraciones del colegio, me interceptó en el pasillo y me dijo que ibas a ser mi alumno. Una mezcla de sensaciones entraron por mi cuerpo, nervios, miedos y alegría. Le dije que no me sentía capaz, que no conocía nada del tema, que me daba vergüenza tener otra maestra adentro de la clase todo el día. Y un par de cosas más. Investigué sobre tu diagnóstico por internet y le pregunté a una amiga que estudiaba psicología cómo podía ayudarte, qué estrategias usar. Sinceramente no me acuerdo nada de lo que leí ni de lo que charlé con ella. Ahora sí, llegó el primer día de clases. Ya había pasado la formación. Cada grado estaba en la clase. Nosotros ya estábamos sentados en el piso. En una ronda solo faltabas vos. Llegaste. Creo que fue Luciana la que abrió la puerta. Me acuerdo tu cara, pero principalmente tu enorme sonrisa y tus ojos que estaban a punto de explotar. Tu mamá, emocionada, miraba desde atrás. Entraste y te sentaste en la ronda con Ro, la maestra. La maestra que te acompañaba a vos y la maestra que nos acompañaba a todos. Creo que no pude disimular los nervios que me agarraron en ese momento. Mentira. Era mezcla de nervios y alegrías. Ahí estabas, te conocí. Las primeras semanas no sabía cómo entrar a tu mundo. Te llamaba desde lejos, pero no me escuchabas. Te sentabas en cualquier parte de la clase y te hablabas como si fueses un bebé. ¿Por qué? No sé. Decidí empezar a observarte y acercarme a vos despacio. Quería entrar a tu mundo, de a poco, y solo si vos me dejabas. Y me dejaste muy rápido. Me dejaste gracias a tu equipo, a tu familia, a Roy y a vos, que tenían ganas de que yo entre a tu mundo. Empezamos a jugar juntos en los recreos con Woody, con tus cartas y tus figuritas, con tus cereales y tus galletitas, a la mancha, a correr con tus amigos, Vicky, Joaco y muchas otras cosas más. Y a mirar, sí, mirábamos. Vos mirabas dentro tuyo, metido en tu mundo, y yo te miraba a vos. Hasta que empezabas a armar historias en tus manos al frente de tus ojos. Y ahí yo tenía que interrumpir esa historia paralela y traerte otra vez a este mundo. Lo hacía con algunas cosquillas, algunos abrazos, algunas palabras. Mientras tanto, ni te enterabas que pasaba con otros chicos corriendo.
No te enterabas que pasaban corriendo por al lado tuyo y que volaban pelotas por encima de tu cabeza. Con Ro hicimos un equipo que fue una cosa espectacular. Me olvidé que había otra persona al lado, adentro de mi clase. Hacíamos todos para vos y para todos. Mi momento preferido del día, cuando empezaba a escuchar tus gritos y tu mochila con rueditas que se acercaba a la clase desde el pasillo. Abrías la puerta y yo tenía que descifrar cómo estabas ese día. Sí, tu grito se escuchaba fuerte desde varios metros atrás, probablemente estabas algo enojado. Si abrías la puerta casi llevándotela por delante, significaba que estabas muy contento. Con Ro buscábamos lugares estratégicos para que te distraigan lo menos posibles. Mirando por la puerta, te distraía con las personas que pasaban y su sombra se veía a través de la ventana. Fuimos cambiándote varias veces, pero lo bueno es que estabas cerca mío. En la hora de la lectura, vos y Joaco se peleaban por quienes se sentaban arriba mío. Era difícil que alguno de los días dieras el brazo a torcer. Ustedes se amaban y eran los principales enemigos en muchas cosas. ¿Sabés la cantidad de veces que tenías el recreo libre y solo salía al patio para jugar con vos? Para charlar juntos, para charlar con Ro sobre vos o simplemente para observarte. La que se armaba si algo salía fuera de la estructura escolar. Con Ro te hacíamos prestar atención al pizarrón para que veas mis intentos de dibujo, diagramas, oraciones o lo que sea, explicando que ese día no tenías catequesis. Te lo hacíamos repetir para saber que lo habías entendido. Nos estábamos llevando muy bien, hasta que un día, Ro se fue 2 minutos de la clase. Vos te diste cuenta un poco tarde y quisiste salir corriendo. Yo corrí rápido a cerrar la puerta y te tiraste al piso gritando. Te abracé y me mordiste el brazo. Una angustia enorme entró por mi cuerpo. Pensé que ya nos entendíamos completamente, pero no. Claro que sí nos entendíamos, solo que esa era tu forma de comunicar, cuando las palabras no te salían y te ponías nervioso. Cuando estabas muy contento, alargabas toda tu energía con un grito de felicidad y tu letra cursiva era muy buena. Otras veces estabas más fiacosos, no tenías ganas ni de pintar. Y yo te extorsionaba con algún sticker. Para que por lo menos uses tu color preferido, el verde. Si estabas aburrido, repetías frases de alguna película o me contabas todas las estaciones del subte, que claramente yo no conocía ninguna, en orden perfecto. Otras veces te probabas mis cascos, tenemos una foto juntos riéndonos a carcajadas y vos lo tenés puesto. Lamentablemente llegó fin de año. Yo no estaba cansada como las otras maestras decían. Realmente no quería que se termine el año. Tengo que admitir que me dabas muchos celos que el año siguiente fueras a tener otra maestra. Me dabas envidia que formes con otra maestra, que ella pueda corregir tu cuaderno, escucharte en las clases, llamarte la atención para que no le saques los anteojos a Juana o no molestes a Joaco. En octubre empezaron los benditos ensayos del pesebre. Los ensayos que a Belu, Martita y a mí tanta energía nos sacaban. Todo tenía que salir perfecto en diciembre para la entrega de premios y el acto de fin de año. Todos los papás iban a estar ahí. Todos los alumnos del colegio también. Yo creo que no me hubiera animado a actuar si no fuese por vos. Vos lo hiciste. Hablaste al frente de todo con Trini. No sé si vos te acordás, pero todo el teatro te aplaudió y a mí se me cayeron unas pesadas y grandes lágrimas de emoción que no pude disimular. Estabas ahí, estabas en el escenario, disfrazado con luces que te iluminaban, que daban color. Ladio, te interrumpo un ratito. Si aquí se encuentra el acompañante del joven que entró recién caminando y después se retiró, por favor lo necesitan en el baño para asistirlo. Perdón. Sí, discúlpame, estabas haciendo seña. Ese fin de año, ese mismo fin de año, tenía mi muestra de fotografía. ¿Sabías que la hice para vos? Quería representarte a vos y a todos los chicos que compartieron ese año en la clase al lado tuyo. Todos ustedes estaban representados con lápices de colores, sus herramientas de trabajo diario. En algunas partes las fotos, los lápices se diferenciaban, pero en otras no, se camuflaban y se mezclaban. Estaban todos juntos, eran iguales, estaban incluidos unos con otros. Como vos lo estuviste todo el año y espero que lo estés siempre.
Al año siguiente, más de una vez pasé cerca de tu fila para saludarte. Sí, te extrañaba y definitivamente estaba celosa de tu nueva maestra. Una vez, ya en el 2016, vos saliste en hora de clase a pasear y nos encontramos en el patio. Yo estaba atrasada con la corrección y estaba yendo a la sala de maestro, pero no lo pude evitar. Nos fuimos a la canchita de fútbol y nos sentamos a charlar. La corrección, chau. Me contaste que una abeja te había picado el fin de semana, me chusmeaste las cosas que estaban pasando en segundo grado y espiaste mi cuaderno. Mirabas feliz y te acordás de varias cosas que vos habías trabajado conmigo el año pasado. Miraste especialmente las fotocopias de la Corona del Rey, el libro que habíamos leído también leía con mis alumnos. Me diste un abrazo y charlamos como nunca. Pagaría para volver a ese momento. Gracias, Felipe. Gracias por enseñarme a ver la vida con otros ojos. Gracias por jugar conmigo en los recreos. Gracias por tus abrazos. Quiero y espero que la sociedad, que el mundo, esté preparado para estar cerca tuyo, para abrazarte cuando estés nervioso, para entenderte si le gritás y para entrar a tu mundo si los dejás. Felipe es el estudiante que estuvo buscando una escuela durante parte de su tránsito escolar. Ese estudiante que le habían solicitado la maestra acompañante y se trabajó cuando tenga muchas ganas de aplaudir y de gritar. Esta es una reflexión de una de las maestras de Felipe y vamos a ver a Felipe. Vamos con el...
El vaso, Feli. ¿Cuál es el vaso? Bien, se lo llevas a Candela. A Candela. Bien, un aplauso para Feli. Vení acá, Feli. A ver, la lata, Feli. La lata, muy bien. ¿Se lo llevas a Mía? Mía, llámalo. Bien, un aplauso. Ahora, escúchame, Feli. Los limones. ¿Cuáles son los limones? Bien. Ah, Sheila. Sheila, llámalo. Feli. Bien, un aplauso. A la inclusión, Macachín. Las felicitaciones para el servicio educativo de apoyo a la inclusión de Macachín por el trabajo. Bien, la primera era la escena de Isabela. Isabela es una estudiante con multiimpedimento que había transitado su escolarización en escuela especial y las primeras demandas, acciones y reclamos tenían que ver con los accidentes que sufrían en la hora de recreo porque Isabela tenía esa movilidad. Hoy la diversidad se convirtió en norma. La segunda es, la tercera es una escuela de apoyo a la inclusión, ¿sí? Que estaba trabajando y trabaja en una producción de microemprendimientos, ¿sí? Y produce el servicio de apoyo a la inclusión como servicio de apoyo a la inclusión. No desde el paradigma caritativo, sino con emprendimientos comunitarios, como por ejemplo tenía que ver con la producción de miel, ¿sí? Que podían justamente habilitar al autovalidamiento y también al autodesarrollo, a la sustentabilidad de una escuela trabajando con la comunidad. Y el segundo era Felipe. Felipe, que fue el Felipe que le fui contando, ¿sí? Que hoy está trabajando con esos apoyos visuales. Es decir, mientras todos están trabajando la clasificación, él sigue trabajando en la clasificación por ruta visual, porque es un estudiante sin verbalización, ¿sí? Pero además el registro de su nombre y la identidad es organizada por un par, no por la docente únicamente. El Felipe lo pone el par. Es una intervención mediada por padres, no solamente por pares, no solamente por el docente. ¿Se entiende? El docente lo orienta, el par lo llama y las configuraciones de apoyo no solamente son para Felipe, sino que había un aula que no se bajaba la calidad educativa, sino que por el contrario, la escuela funciona como termostato. Es decir, si afuera hace frío, ahí adentro hace calor. Y si la diferencia en espacios privados o paralelos es desigualdad, la escuela logra que la diferencia no se convierta en desigualdad. Felipe Scherbecher, es mi hijo. Gracias. Prodich, por una inclusión real.